Bueno, seguimos en el programa. Está con nosotros ya Rosa Bartra. Ella es, como saben, miembro de la bancada de Fuerza Popular, vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República. Hay varias cosas, por supuesto. El ministro Alfredo Torne. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Para usted que Alfredo Torne planteó cuestión de confianza el viernes? Yo ya he comentado un poco al respecto, incluso inmediatamente después de la sesión en la cual el ministro estuvo. Pidió cuestión de confianza, quiso renunciar, fue el preludio de una renuncia. De pronto le avisaron que el presidente tenía un plan B en caso de que las cosas salgan mal, y de pronto la posibilidad de una renuncia que parecía que le estaba invocando se transformó en una especie de cuestión de confianza realmente incomprensible. Yo lamento mucho la impericia política del ministro. Lamento mucho la escasa colaboración que aparentemente tiene por parte de sus asesores, de su equipo, porque si él quería plantear una cuestión de confianza, debió haberlo hecho en esa sesión. El reglamento es claro, la Constitución no está escrita por gusto, soy abogada, además de ser congresista, por lo tanto estoy en el deber de expresar mi punto de vista con respecto, en primer lugar, a la majestad que tiene el Congreso y el respeto que hay que observar, porque si te llama el Pleno, te está llamando el pueblo peruano. Y por lo tanto hay que responder. Y si vas a plantear una cuestión de confianza, pues tienes que ceñirte al reglamento que por gusto no está escrito. Justamente quiero, además, vamos a hacer un paréntesis porque quiero plantear la pregunta de hoy, la pregunta que tenemos para ustedes y la van respondiendo a lo largo del programa. Vamos a ponerla de inmediato. Ahí está. Tiene que ver con esta situación. Tiene que ver, detrás de esta crisis política, ¿es necesario que Keiko Fujimori y el presidente se vuelvan a reunir? Envíanos, por supuesto, su respuesta. Ahora, usted ha dicho que el ministro Torne se está victimizando, que se quiere victimizar. ¿Por qué? Sí, pues, yo me ratifico, él se está victimizando, él quiere trasladar la responsabilidad de sus actos, de la conversación indebida que tuvo con el Contralor, este acto de usar la caja fiscal como instrumento de presión para apretar al Poder Judicial o para decirle al Contralor, por si acaso, el presidente me ha dicho que tiene que apoyarnos. Si usted nos apoya, va bien. Si no, va, pero muy mal. ¿Qué es eso, no? Y luego decir, el presidente, por si acaso, no me ha enviado a decir nada. Entonces, que él usa el nombre... no iba a decir otra cosa, ¿no? Él usa el nombre del presidente, entonces, de esa forma tan irresponsable. Entonces, y luego decir, soy honorable, soy decente, toda mi trayectoria. Sin embargo, no me voy. ¿No es honorable? Sin embargo, no me voy. Él ha dicho eso, sin embargo, lo que hemos escuchado en el audio, como lo dije también en mi presentación en el Pleno, no dicen de esa virtud. ¿Usted cree que el ministro no es honorable? Yo estoy diciendo que no dicen de esa virtud. No necesariamente tiene que ser está un poquito negativo, como el ministro con la cuestión de confianza. No, lamentaría mucho tener que estar como el presidente o como el ministro. Parece que esto es contagioso. Un día dicen A, el otro día dicen B, para volver a decir A y luego combinar A más B. Es realmente... Creo que ya llegaron a un límite en el cual no podemos seguir tolerando discursos cambiantes, zigzagueantes, acomodados de acuerdo al sentir de probablemente quienes los orientan. ¿Y qué va a pasar con esta carta del ministro? Hay que darle trámite. Tiene que tener un trámite porque el documento ya ingresó. O sea, ¿la van a votar? Ya ingresó, se ha convocado a Consejo Directivo para el día de mañana a las 3 de la tarde y en esta instancia se tomará conocimiento y se tomará una decisión. O sea, ¿no es seguro que voten el pedido del ministro? Tenemos que darle tratamiento a la carta, al oficio, no que ha enviado. Ya, ahora, pero para usted no es procedente. Más allá de lo que decida el resto, pero para usted no es procedente. Más allá de lo que decida el resto, creo que
repito, como abogada, como congresista, creo que hay que seguir las reglas. Una sociedad en la cual las reglas están escritas por gusto empieza a tener serios problemas de institucionalidad, y que creo que nosotros ya los tenemos. La Constitución no existe por gusto, el reglamento no existe por gusto, hay que observarlos. Entonces, al margen de lo que yo pienso, yo insisto el día de hoy, el ministro Thorne debe renunciar. Debe renunciar para acabar con esta crisis política que no la ha originado el Congreso. Pero para usted, el ministro no presentó cuestión de confianza el viernes y por lo tanto no hay nada que votar. A mí me parece que no debemos estar haciendo una técnica interpretativa de lo que él dijo, que probablemente en aras de terminar lo más rápido posible con esta crisis política, que me reafirmo, no ha sido originada por el Congreso, que probablemente porque hay que darle tratamiento a un oficio que ha llegado dirigido al Congreso, que probablemente porque necesitamos cerrar este capítulo le podamos dar el tratamiento que corresponda de acuerdo a la gravedad de las circunstancias, la valoración que se haga del hecho y el sentir de todas las bancadas. Eso es algo que se dilucidará el día de mañana. Sin embargo, insisto, el día de hoy creo que el ministro Thorne haría muy bien, como un gesto hacia el país, en renunciar. O sea, no se procedería a votar la confianza que plantea el ministro y probablemente se presente la censura. Eso sí se votaría. Eso no es algo que puedo adelantar en este momento, que se verá mañana en el Consejo Directivo. Pero si el ministro no renuncia, ustedes van a apoyar la censura. Nosotros lo dijimos antes, ¿no? Si el ministro no renuncia, entonces no lo dijimos solamente nosotros, lo han dicho 4 bancadas, a la cual se sumó también en el fin de semana el congresista Richard Acuña, supongo que a nombre de su bancada. Entonces hablamos de casi todas las bancadas, excepto la oficialista, que iban en el mismo sentido, pidiéndole al ministro la renuncia, y que en caso de que esta no ocurriera, entonces se tenía que plantear. ¿Usted no tiene temor de cargar con otra censura? No. Lo que pasa es que hacer tu trabajo de manera responsable, hacer fiscalización y control político, tratar de buscar institucionalidad, tratar de buscar que los actos de corrupción que hemos visto y que nos han hecho tanto daño no sigan ocurriendo, eso no es ser obstruccionista, eso no es sumar. Escogen ustedes, digamos, escogen ustedes los casos, no es porque le están diciendo con el ministro sí, pero con el contralor casi guantes blancos. No es verdad, ¿no? Armando. El Contralor está en este momento ya siendo investigado por un grupo de trabajo que preside el congresista Marco Arana, y que el día de hoy ya tuvo su sesión y que mañana sigue sesionando. Hay que seguir un proceso que está especificado en caso de que el Congreso tenga que remover al Contralor. Hemos dicho, no va a haber ningún tipo de blindaje, de ninguna manera. ¿Cómo así Arana consigue ser presidente de esa comisión? Y recordando a mí me ha llamado la atención eso, porque digamos que Marco Arana que eso es una forma de partir al Frente Amplio. ¿Cuál es la idea? Pero la verdad que es una jugada muy interesante. Y recordando una vez más que a este Contralor no lo puso el fujimorismo, que por el contrario levantó su voz cuando el gobierno anterior, con mayoría de Humala, y además con APP, que ha reclamado mucho que por qué el fujimorismo no se pronuncia de la misma forma con respecto al Contralor, fueron ellos los que lo pusieron con la oposición de Fuerza Popular y la protesta de Fuerza Popular. Así que poniendo eso en la memoria de todos los peruanos que nos escuchan en este momento, tengo que decir que la decisión de que quien preside esta comisión sea el congresista Marco Arana también tiene que ver con el hecho de decirle al país: el fujimorismo jamás va a hacer uso de su fuerza ni de su número, que sean los argumentos, que sean la valoración de los hechos en esta investigación presidida por alguien que no es del fujimorismo, le presente al país y por lo tanto tenga el resultado que la fuerza de los hechos determine. Vamos a hacer la pausa y luego vamos a seguir conversando con la congresista Rosa Bartra. Vamos a hablar también de las posibilidades de un diálogo entre Keiko Fujimori y el presidente de la República, como ha planteado Mercedes Arauz. ¿Es posible o no es posible? ¿Nos llevaría a algún lado? Después de la pausa regresamos. Estamos conversando con la congresista Bartra a propósito de la posibilidad de un diálogo que lo planteó Mercedes Arauz en una entrevista que apareció en el Trome el fin de semana.
¿Por qué fracasó el diálogo anterior o el acercamiento anterior que se dio entre el presidente y Keiko Fujimori? Yo quisiera hacer un poquito de memoria, porque la velocidad de los acontecimientos y la intensidad con la que están ocurriendo a veces nos hacen olvidar algunas cosas. La última vez que en la ocasión en la que nuestra lideresa se reunió con el presidente en el domicilio del cardenal, hay que recordar que al cuarto día de ocurrido este encuentro, salió el presidente Kuczynski diciendo: no nos vamos a dejar pisar por una mayoría aplastante en el Congreso. Esas son las condiciones adecuadas que nos harían, o esas son las respuestas que nos harían pensar que una reunión de ellos podría conducir a acercamientos. Segundo, la señora Arauz no ha hablado de un diálogo. Lo que ella dijo fue: la señora Fujimori está en la sombra, está gobernando en la sombra, solamente vemos insultos y agresiones, para ser inmediatamente prácticamente forzada a dar una respuesta en el sentido del diálogo. Creo que en el Congreso... detrás de lo dicho por Mercedes Arauz, ¿no hay una decisión del gobierno de buscar un diálogo, lo que nos está diciendo usted? Por un lado, sí. Por un lado estoy diciendo eso, y por otro lado creo que no es la señora Arauz la persona adecuada para hablar de un diálogo. La vicepresidenta de la República... Sí, pero hay que recordar que ella no puede hablar a nombre del presidente, o también ella habla a nombre del presidente para luego decir, como el ministro, no, el presidente no me ha dicho esto. ¿No? Esto es algo que en todo caso tendría que partir del presidente como corresponde. ¿Usted no toma en serio lo que ha dicho Mercedes Arauz? Habría que preguntarle a ella si habló en nombre del presidente o fue iniciativa suya. Si es lo segundo, creo que no vale la pena seguir insistiendo en este tema. Y por otro lado, el Congreso está en permanente diálogo con el Ejecutivo, los ministros van, o sea, no hay aislamiento entre estos poderes, así que creo que estas formas de comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo son permanentes, son fluidas y tienen que seguir dándose por la institucionalidad del país. ¿De qué parte de la culpa le corresponde a ustedes en este desencuentro entre el gobierno y el oficialismo? Digamos, ¿cuánto está dispuesto a asumir ustedes como responsabilidad? Esta crisis, Armando, esta última que estamos viviendo, no tiene un correlato de responsabilidad en el Congreso de la República. Nosotros no hemos estado en la conversación del ministro Thorne y el Contralor. Nosotros no hemos estado en las negociaciones que se han hecho para validar una adenda y un contrato lesivo a los intereses del país. Nosotros no hemos estado en una conversación en la cual se habla de que se está apretando al Poder Judicial vía presupuesto. Así que creo que pretender que el Congreso de la República asuma una responsabilidad no sería muy responsable. Nosotros estamos ejerciendo... ¿No tienen culpa en esto? Estamos ejerciendo de manera absolutamente responsable el rol que el pueblo peruano nos ha dado. Y eso es hacer fiscalización y control político. Abdicar de esto sería lamentable en un país en el cual, nuevamente insisto, los escándalos de corrupción que estamos conociendo dicen del escaso control, de la escasa responsabilidad que se ha hecho para poder fiscalizar. No podemos seguir permitiendo que estos actos se den. Guido Lombardi ha dicho que hay que confrontar a los abusadores, que son mayoría en el Congreso. Ustedes. Puede caer el gabinete entero y nombraremos un nuevo gabinete en el que está incluido el Alfredo Thorne en algún ministerio y tal vez en el premierato, para que lo censuren de nuevo. A ver si se atreven estos ganapanes a perder su quincena. ¿Se sienten aludidos ustedes? Las expresiones absolutamente lamentables del congresista Lombardi me relevan de cualquier comentario. Creo que ahí dicen quién es el matón o quiénes son los matones, quiénes son los que están absolutamente descontextualizados. Que yo sepa, no hay una cuestión de confianza planteada sobre el gabinete, sino sobre un ministro. Y es más, para terminar, me preguntaría si es que el ministro Lombardi estuvo sobrio cuando hizo esta afirmación, porque realmente es tan
tan atrevida, tan audaz acusar a una mayoría de esa forma, usar frases y adjetivos calificativos como ganapanes y a ver si se atreven de una forma desafiante? Me dice que probablemente haya estado en un momento de confusión, ¿no? De confusión con respecto a cuáles son los escenarios que estamos viviendo. Y tengo que lamentar. Y además de eso, levantar mi voz de protesta con respecto a lo que el congresista ha dicho. A ver, ahora, ¿sabe de lo que sí no es explicable? Y por supuesto la gente le puede decir, sí son abusivos. Es en este afán de querer llevar al ministro el mismo día, en cuestión de horas, cuando el ministro iba a ir al día siguiente. Es una cosa que uno, la verdad, no entiende qué iban a ganar con eso. Hay dos escenarios que comentar al respecto. El primero es que ocurría la crisis, el ministro se fue de viaje. Se fue de viaje sin dar una explicación con respecto a lo delicado que significaba el contenido de ese audio. Pero ya había vuelto y entonces iba a ir el día viernes. Y lo segundo es que le debía explicación al Pleno del Congreso, no solamente a una comisión. Creo que lo delicado, lo que conocimos nosotros luego de haber leído la transcripción completa del audio, ameritaba que se den las respuestas a todo el país. Y el escenario para dar esas respuestas es el Pleno del Congreso. Y que yo sepa, Armando, y sería bueno que repasemos la historia, ningún ministro le ha dicho al Pleno del Congreso, es decir, a todo el país, sabes que no tengo tiempo para atenderte, ¿no? Mi agenda está pero completa. Al final ustedes aceptaron que vaya el día siguiente. Entonces, ¿quiénes son? Pero quedó claro que no había una razón de fondo. Pero entonces, para terminar eso, entonces, ¿quiénes son los obstruccionistas o los matones? O sea, no puedo ir, voy mañana, ya, entonces ven, ¿no? Entonces te acepto tu documento. ¿Dónde está la matonería? A ver, tengo que correr, pero ¿qué van a hacer con Kenji Fujimori? Kenji está teniendo actitudes que se salen un poco de lo que corresponde a una organización como la nuestra, que es institucionalista, que tiene estamentos, que tiene espacios para discrepar en absoluta democracia y en la cual cada uno puede expresar su punto de vista. ¿Se ganó su sanción? ¿O? Así que en este espacio que nosotros tenemos todos los martes, que son nuestras reuniones de bancada, que tienen un reglamento que ha sido socializado, votado y aprobado por unanimidad por los 72 congresistas que integramos la bancada. Ese es el espacio en el cual nosotros trataremos este asunto. O sea, le van a aplicar el reglamento. Haría muy mal. Pero sí le van a aplicar el reglamento. Haría muy mal si haciendo lo mismo yo empiezo a tratar públicamente aspectos pero le van a aplicar el reglamento. Aspectos que eso es algo que nosotros trataremos en el espacio. ¿Jalón de orejas o...? Repito, que eso lo trataremos en el espacio que corresponde, dentro de la bancada. Muchas gracias, congresista. A usted, Armando. La congresista Rosa Bartra con nosotros.